a todos y a todas, sigo con esto y supongo que seguiré con esto, en algún momento lo terminaré. Hoy vamos a hablar de la cultura juvenil, aquella cultura juvenil que empieza a tomar una forma muy particular y que empieza a tener algunas características que hoy vamos a ver, sobre todo a partir de la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué destaco esto después de la Segunda Guerra Mundial? Porque se va a dar un fenómeno que se llama baby boomer, que es el crecimiento o el nacimiento, un aumento de la tasa de natalidad. Es decir, hay un montón de nacimientos que ya se venían produciendo desde el año 1935, 1937. Eso va a dar forma a que para la década del 50, para a partir de 1950, 1952, la sociedad occidental y capitalista, principalmente en los Estados Unidos y en Europa, que son las dos regiones que vamos a ver al menos en este video, empieza a tener una serie de particularidades. Y si hablamos de cultura juvenil, tenemos que hablar de dos elementos que permitieron la expansión de esa cultura, de esa difusión y de los valores que esas culturas nuevas empezaban a fomentar y empezaban a ser productoras, ¿no?, de estos consumos culturales. Uno es la explosión de los libros, que vamos a ver que va a ser muy importante para que circulen ideas, principalmente en Europa. Circulen ideas que empiezan a estar vinculadas al análisis de la sociedad, a la reflexión sobre las relaciones sociales, la reflexión sobre los sistemas económicos, sobre los sistemas políticos. Y por otra parte, los discos, que van a ser un elemento fundamental para la difusión de la cultura juvenil. Estos discos que tengo acá son de la década del 50 y son de Mal Davis, es un músico de jazz. El jazz ya existía, venía de la década de 1920. Mal Davis hace una modificación a algunas cuestiones musicales y renueva el jazz, si se quiere comienza lo que hoy denominamos jazz moderno. Pero no nos vamos a meter en eso. Pero sí nos vamos a meter en esta nueva música, en este nuevo género y en esta cultura juvenil que comienza, podemos decir, a partir del año 1954, 1955, 1956. ¿Y en dónde? En los Estados Unidos, con un grupo de artistas que fueron herederos y que llevaron algunas modificaciones que ya venían con la música, con el blues de Chicago de la década del 40. Y van a dar forma a el rock and roll. Podemos sintéticamente decir que el rock and roll empieza en el año 1955 con Chuck Berry, un músico, ahí lo tenemos a Chuck Berry sonando, ahí lo vemos, lo escuchamos a Chuck Berry, un músico que empieza a incluir letras, armonías pegajosas que eran tarareables, uno podía tararear las melodías de Chuck Berry, podía bailarlas, y empieza a incluir a la juventud dentro de una nueva forma de vincularse con la música. Va a haber otros grupos como Bill Haley y sus Cometas. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock. ¿Qué pasa con estos grupos, con Bill Haley y sus Cometas? Vamos a ver que ya empieza, como muestra el video, empezamos a ver una cuestión muy festiva. Se baila dentro de los ambientes, dentro de las... se empiezan a romper cuestiones, la gente baila arriba de las mesas, es decir, empieza a haber una actitud de rebeldía, si se quiere, de cuestionamiento y de libertad y de tranquilidad, que un poco lo que quiere mostrar, además de rebeldía, lo que se intenta mostrar en estas épocas, tanto en Europa como en los Estados Unidos, es tranquilidad. La tranquilidad de que se superó la Segunda Guerra Mundial, que hay un crecimiento económico, que hay una incorporación de la juventud, de lo juvenil, de los jóvenes, en un sistema económico que es el capitalismo. ¿Y cómo se los incorpora? No se los incorpora como trabajadores, se los incorpora como consumidores de productos culturales. Bien, tenemos Chuck Berry, Bill Haley y sus Cometas, y empieza a aparecer un símbolo del rock and roll. De hecho le dicen el rey del rock and roll y es Elvis Presley. Con Elvis Presley se consolida esta identidad juvenil en el ámbito de la música, porque podemos ver que en el ámbito del cine James Dean va a ser uno de los
los actores que encarne y represente esa cultura juvenil. Y con Elvis Presley se empieza a darle forma a otro elemento de esta cultura juvenil, que es la figura del sex symbol. La figura, si uno ven, como ven ahí en los recitales de Elvis Presley, las chicas se volvían locas por él. Incluso le pasaba también años más adelante a los Beatles en Inglaterra. Empezamos a ver que se empiezan a construir estereotipos. El cine va a colaborar en la construcción de esos estereotipos. Digo, Elvis Presley va a trabajar en películas. Pero habría que tener en cuenta el otro estereotipo, sería el estereotipo femenino. Y el cine también va a ser el encargado de llevar adelante la construcción de ese estereotipo femenino de la mano de Marilyn Monroe. Entonces empezamos a ver cómo la cultura juvenil en los Estados Unidos empieza a tener una vinculación directamente con actividades recreativas, es decir, con el ocio. Y el ocio está vinculado al consumo. Y si hablamos de consumo, tenemos que hablar de un producto que empieza a circular en la década del 50 de manera masiva, y es una bebida gaseosa que acá vemos. Vamos a ver que en estos videos, en estas propagandas, el producto empieza a ser vendido de manera individual, para que lo tome uno, y después ese mismo producto se vende como producto familiar, es decir, hay que ampliar el mercado. Una de las características que tiene este sistema capitalista y este modelo capitalista de la década del 50 y del 60 es que el mercado hay que ampliarlo, hay que llegar a todos lados, con la música, con el cine, con los productos de consumo cultural, como puede ser la bebida gaseosa, esa que es bastante común, que es la Coca-Cola. Estoy hablando básicamente de la Coca-Cola. Bien, por el lado de Europa, ¿qué tenemos para los años 50?